Hola, bienvenidos a este programa especial. Mi nombre es Juliet Riaño y los acompañaré por un repaso sobre lo que fue la migración por América Latina en este 2024 y las expectativas que genera la llegada del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca. La migración continuó en 2024 por los países de América Latina con destino al norte del continente. Sin embargo, los registros sobre las movilizaciones disminuyeron comparados con años anteriores. Una de las causas que impulsó el tránsito fueron las elecciones en Venezuela. Aunque los migrantes venezolanos habían comenzado a retornar, algunos decidieron volver a salir del país, impulsados por la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro. El de los venezolanos continúa como el segundo mayor desplazamiento en el mundo, con 7,89 millones de personas fuera. Y en la ruta hacia Estados Unidos, Panamá fue nuevamente un cuello de botella. Los datos de los cruces por el Darién fueron menores en un 41%. Sin embargo, más de 300.500 migrantes atravesaron la peligrosa selva en 2024. Un paso que el presidente Raúl Mulino prometió cerrar. Algunos caminos ya fueron bloqueados con púas. Y en México, en el último tramo de la ruta hacia Estados Unidos, son miles los que esperan una respuesta a sus solicitudes avanzadas por la aplicación CBP One. Las últimas cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indican que unos 800.000 migrantes ingresaron a Estados Unidos gracias a este mecanismo. Pero pese a una disminución en el tránsito de migrantes por América Latina y a las alternativas para el cruce regular de la frontera hacia Estados Unidos, los encuentros de personas por parte de la patrulla fronteriza continuaron. Revisemos las cifras. En el año fiscal 2024, contado hasta septiembre, las autoridades fronterizas reportaron más de 2.900.000 encuentros en las distintas fronteras. Las cifras de los ingresos al país en dicho mes fueron las más bajas desde que Joe Biden asumió la presidencia por el límite sur. Y esa tendencia disminuyó gracias a una serie de medidas aplicadas por la administración demócrata y al apoyo de México, que evitó más llegadas a la frontera. Pero Estados Unidos también aumentó el número de deportaciones. Desde junio, el Departamento de Seguridad Nacional triplicó el porcentaje de extranjeros procesados y aplicables a una expulsión acelerada. En total, en el año fiscal 2024 fueron más de 700.000 deportaciones, las más altas que en cualquier año fiscal desde 2010. En un año electoral en Estados Unidos estaba previsto que la migración fuera uno de los temas clave del debate y así lo fue. La migración centró parte del interés de los electores que eligieron a Donald Trump como su próximo presidente. Y ante la llegada de un nuevo gobierno, las caravanas volvieron a activarse los últimos meses del año. Su victoria llevó a miles a aventurarse para intentar llegar a la frontera antes de su posesión en enero. Pero estar a un paso de Estados Unidos no aseguró el ingreso al país por las restricciones impuestas durante la actual administración demócrata. Veamos. Bajo un calor aplastante, estas personas, en su mayoría provenientes de Venezuela u Honduras, caminan decididas hacia Estados Unidos a más de 1.800 kilómetros de distancia. Hoy la caravana hace una parada en este pueblo, ubicado a 150 kilómetros de la frontera sur de México. Está muy fuerte, está muy ruda, es bastante agotador, que es la única manera que tenemos ahora para seguir avanzando. Y bueno, que hasta donde nuestras propias fuerzas nos ayuden también. Avanzan lo más rápido posible con un objetivo: llegar a la frontera antes de la toma de posesión de Donald Trump. Él no va a dejar entrar a migrantes y esas cosas, ¿ves? Lo que todos sabemos que él ha dicho. Para estos migrantes, la travesía por México comienza aquí, en el río Suchiate, que separa el país de Guatemala. A pocos metros del puente y de los guardias fronterizos, las personas han cruzado de una orilla a otra irregularmente durante años. Nosotros igual aquí estamos pues, para ayudar a las personas. Lo que se cobran acá, carnal, son 10 quetzales. 10 quetzales guatemaltecos, güey, o 30 pesos mexicanos, carnal. El gobierno mexicano no se está dando cuenta de eso, de que migración aquí nada más está solo por querer estar. Porque migración no está pidiendo documentos, no está pidiendo nada aquí. A nivel nacional, los controles a migrantes indocumentados se han triplicado entre 2023 y 2024. Un endurecimiento de la política migratoria con el objetivo de contener a las personas en el sur y favorecer los canales legales de movilidad. Esta mañana, 5 autobuses fletados por el gobierno partieron hacia las ciudades fronterizas del norte. Los 210 pasajeros han obtenido su cita para presentar su solicitud de asilo en Estados Unidos, una condición indispensable para abordar. Llevan una forma migratoria múltiple. Recuerdan que es para que tengan una condición de estancia por 20 días en México.
Con eso tienen la garantía que son de manera regular con nosotros. Casi la mayoría pues no tenemos dinero, ¿verdad? Y es una gran ayuda. Los que aún esperan su cita se hacinan en los refugios. Esta familia hondureña lleva un mes esperando, pero prefiere quedarse en Tapachula. Irnos así podría ser muy arriesgoso, quizás quedarlos en el camino y eso. Entonces mejor quedarnos acá, esperar, tener paciencia, aunque no creas, se sufre siempre. A la espera de saber qué hará el presidente electo de Estados Unidos, este refugio se amplía para recibir a más migrantes que esperan que la puerta de Estados Unidos no se les cierre. Y como veíamos, mientras se acerca el 20 de enero, fecha para la posesión de Donald Trump, aumenta la incertidumbre en la frontera. Con la migración como uno de sus temas bandera y la promesa de deportaciones masivas desde el día 1 de su gestión, son muchas las preguntas que quedan sobre lo que será la nueva administración del republicano en materia migratoria. Estas son las propuestas de Trump y el equipo que lo acompañará para hacerlo realidad. Donald Trump prometió ocuparse de los asuntos pendientes y atender la migración. Es para él uno en la lista. El presidente electo prometió deportaciones masivas desde el día 1 con la ayuda de la Guardia Nacional. Sus planes apuntan a enviar de vuelta a millones de personas que no tienen documentos en Estados Unidos. Para los expertos, ese plan devastaría la economía estadounidense por la importante fuerza laboral de los migrantes en el país. Para hacer efectivo su plan, Trump prometió además completar la construcción del muro en la frontera sur del país, una barrera no continua que ahora cuenta con más de 1.100 kilómetros de longitud. Y también habló de retomar planes del pasado como permanecer en México y restablecer el Título 42. El primero obligaba a los migrantes a esperar en México una respuesta a sus solicitudes de asilo y el segundo permite la expulsión sin la posibilidad de acceder a una petición de refugio. Trump planteó además poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. El republicano prometió firmar una orden ejecutiva el primer día de su presidencia que no le permitiría a niños nacidos de padres sin estatus legal acceder a este derecho. Pero también prometió la Green Card para los migrantes graduados de universidades en Estados Unidos de forma automática. Y para llevar a cabo su plan ya nombró a quien será su próximo zar de la frontera, Tom Homan, un hombre que dijo se hará cargo de dirigir la mayor fuerza de deportación nunca antes vista en el país. A raíz de la mayor crisis de inmigración ilegal que hemos visto en esta nación, tiene que haber una operación de deportación masiva porque, según 10 años de datos, 9 de cada 10 de estas personas ahora tendrán sus casos en orden. Si no los expulsamos, ¿qué diablos estamos haciendo? Lo acompañará en el equipo Stephen Miller como jefe de gabinete adjunto para políticas, uno de los defensores de la separación de niños migrantes de sus padres en el primer mandato de Trump. El comisionado para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza es Rodney Scott, un ex jefe de la patrulla fronteriza. Y Caleb Vitello, un funcionario de carrera en el sistema migratorio, estará al frente del ICE, la agencia que llevaría a cabo el plan más ambicioso de Trump, las deportaciones masivas. México como el paso final para los migrantes hacia Estados Unidos es clave para el cumplimiento de la promesa de Trump de deportaciones masivas. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no recibirá a migrantes de terceros países y llamó a los estados fronterizos a prepararse. Esto pese a las amenazas de Trump de imponer más aranceles si no ayudan a contener los cruces. Pero además el plan de Trump tiene un sinnúmero de implicaciones para Estados Unidos. Le preguntamos a Grace Jaramillo, profesora adjunta en la Universidad de British Columbia, Escuela de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales, sobre la viabilidad del plan del republicano. Yo creo que puede ser viable en el largo plazo, no inmediatamente, precisamente porque se va a topar con un montón de cuestiones logísticas, judiciales y además procesales que debe primero resolver dentro del marco de la política republicana y democrática de Estados Unidos. Sí es verdad que puede emitir una serie de decretos presidenciales inmediatamente, por ejemplo, generar más discrecionalidad en la Policía de Migración, la ICE, pero también tiene que responder, por ejemplo, a la cantidad de policías y Guardia Nacional tal vez que se necesite para efectivizar estas deportaciones, no solo en los estados fronterizos, sino en la mayoría de estados de la Unión, que ahora tienen una población migrante importantísima. Estamos hablando de más o menos 46 millones
de habitantes que tienen una situación legal o semilegal, aunque no son precisamente ciudadanos. Entonces yo creo que sí es posible en el largo plazo, sí es una amenaza real, latente, que además está en su programa de gobierno, que además es una promesa electoral, pero que tiene 3 elementos logísticos que tiene que solventar y además judiciales, porque decididamente organizaciones de derechos civiles y humanitarias van a intervenir con acciones judiciales para prevenir que esto genere una deportación masiva o serios problemas familiares al interior de los Estados Unidos y en las comunidades de los Estados Unidos. Y serían al menos 11 millones de inmigrantes los que podrían ser deportados. De llevarse a cabo este plan, las consecuencias para Estados Unidos de manera interna son varias. La experta Grace Jaramillo nos explica algunas. Bueno, los estados más afectados decididamente serían los más grandes. Estamos hablando de California, Texas, Arizona, por ejemplo, Nueva York, el estado de Nueva York, el estado de la Florida, en donde la población migrante, y estábamos analizando estudios recientemente para generar este diálogo entre América Latina y Estados Unidos sobre el tema de migración, la mayoría de ellos tienen que ver con políticas de cuidado, es decir, son enfermeras, trabajan en centros de apoyo a la niñez, a la adolescencia, a la tercera edad, son trabajadores de la construcción, son trabajadores de servicios en general que se van a ver inmediatamente afectados por esto. Esto va a significar 2 cosas esenciales para la economía de Estados Unidos. Un bajón inmediato en la capacidad productiva de Estados Unidos de prestar estos servicios y segundo también un efecto directo no solo en los impuestos, sino en la capacidad de generar un crecimiento sostenido el próximo año inmediatamente. Así entonces, las miradas estarán puestas en ese primer día de gobierno del republicano en el que aseguró tomar acciones migratorias certeras. Gracias por acompañarnos en este especial de noticias. En 2025 nos encontramos con más sobre migración aquí en France 24.